Buenas tardes, como siempre un gusto trabajar con ustedes y en el video semanal del día de hoy vamos a ver sobre los principios del derecho. Temática por de pronto que está dentro del contenido de la asignatura. Dentro de las unidades temáticas tenemos dentro de la unidad uno, ¿cierto? Habla el punto 5, principios generales del derecho, que sin perjuicio de haberlos mencionado el video anterior, me interesa en particular este tema, profundizar un poco más en cuanto, y antes de llegar a la unidad 2, ¿verdad? Profundizar un poco más sobre los principios generales del derecho, puesto que son importantes a través de los cuales se van estructurando ciertas instituciones, ¿no? O son manifestaciones de los principios que vamos a ver ahora, ¿no? Instituciones jurídicas, por ejemplo, de la compensación económica, estatuida en el artículo 61 de la Ley de Matrimonio Civil, que es la manifestación del principio, por ejemplo, en derechos de familia, de la protección al cónyuge más débil. Por lo tanto, cada una de las instituciones jurídicas pueden llegar a ser manifestaciones de principio. Y además constituye dentro de los principios, son estándares básicos, uniformes, que se van aplicando incluso a falta de una norma jurídica. O sea, lo que construye los principios generales o principios estructurales de nuestro derecho en general, hacen complementar la estructura de nuestro ordenamiento jurídico y que además nos sirve para poder solucionar y para poder argumentar, vale decir de paso, eh, nuestra teoría del caso inclusive. Bueno, hemos llegado entonces a el tema sobre los famosos principios generales del derecho y la equidad natural, que por cierto son aquellas, eh, aquellas instituciones o en el caso de que, por ejemplo, un juez no tenga norma que aplicar, se deberá aplicar estos principios generales y la equidad. Y también, por cierto, como veremos, la teoría de la ley tendrá que integrar la norma jurídica. ¿Ok? Bueno, cuestión importante entonces, señalar primero que es supletoria, ¿de acuerdo? Los principios generales supletorios, ya que a falta de una ley y de costumbre, rigen los principios generales y la equidad natural. Más aún, en la sentencia, ¿no? En el artículo 170, número 5, nos dice del Código de Procedimiento Civil, nos dice sobre la estructura de una sentencia. Y por lo tanto, acá nos dice que las sentencias definitivas de primera o única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en sus partes dispositivas, las de otros tribunales contendrán. Entonces ahí dice, número 5, la enunciación de las leyes y en su defecto de los principios de equidad con arreglos a las cuales se pronuncia el fallo. Por lo tanto, nosotros vemos, ¿no?, que las características de supletoriedad de los principios y de la equidad dicen relación íntimamente, por ejemplo, en cuanto a la estructura de una sentencia. Cuando el juez, por cierto, si bien es cierto, como habíamos mencionado el video anterior, tiene este famoso principio de inexcusabilidad, o sea, él no puede excusarse de conocer ni aún a pretexto de falta de norma jurídica. Él debe conocer. Y por lo tanto, ahí uno se pregunta, ¿qué hace el juez si no tiene alguna norma para poder aplicar? Y la respuesta la recogemos acá, o sea, la supletorialidad que tiene estos principios generales del derecho y la equidad natural. Bueno, en Chile se le da validez con ciertas limitaciones. Por supuesto que el artículo 24 del Código Civil nos dice que no habla de vacíos legales, por cierto, sino que estos principios van a aplicar en casos de contradicción de ley.
¿ah? En cambio, por ejemplo, a propósito de lo que te estoy comentando, si hay dos normas eh, que puedan ser aplicables a un trabajador en un litigio, el juez deberá preferir la norma más favorable al trabajador. ¿Ah? Y principio que, por cierto, se llama principio indudio pro operario. ¿Ya? Pero también esta materia existe en materia penal. O sea, si una ley penal es más favorable al reo, hay que aplicar dicho principio, ¿no? Dicha norma, puesto que se debe aplicar el principio indudio pro reo. ¿Ah? La ley más favorable. Incluso viene a alterar, ¿no? La ley, como veremos, de los efectos de la ley en cuanto al tiempo, ¿no? De aplicar una norma anterior o una norma vigente. ¿Mm? Bueno, tema que vamos a ver cuando en el video que viene sobre la teoría de la ley. Bueno, otra cosa importante, ¿no? En materia procesal, se consideran como normas supletorias. Eh, Ustedes saben, el principio de inexcusabilidad no solo se encuentra en el artículo 76 de nuestra Carta Fundamental, ¿cierto? Sino que además se encuentra estatuido en nuestro Código Orgánico de Tribunales, por cierto, en el artículo 10, ¿ah? Que una vez reclamada en forma legal, ¿no?, de los negocios de su competencia, el juez no puede excusarse de conocer ni aun a pretexto de ley, de norma jurídica, ¿no? Más o menos dice así. Entonces, todo esto se va interrelacionando, además, también respecto a, por ejemplo, a principios generales del derecho que, por cierto, te pueden servir a ti como operador del derecho para poder fundamentar tu teoría del caso. Porque a veces van a haber dos normas aplicables o van a haber dos teorías totalmente plausibles para la magistratura y la magistratura va a tener que resolver eh, según más establezca o razone según los principios de valorización de la prueba, que hoy por hoy se encuentra un sistema de valorización de las pruebas en los sistemas modernos, eh, lo que se conoce como la sana crítica. Y esa sana crítica, por ejemplo, en materia de familia, en materia procesal penal en Chile, en materia laboral, reformada, ¿no? Tenemos esa sana crítica, o sea, la máxima de la experiencia, de los conocimientos científicamente afianzados y de la lógica. Y por lo tanto, una ley de familia, por ejemplo, puede señalar que falta para cumplir un plazo para poder llegar a determinar eh, un derecho para un menor. Pero el juez debe velar por los principios, o sea, el principio de la identidad del menor, ¿no? Entonces, bajo el principio de la identidad va a resolver el juez, favoreciendo así el principio superior del niño, niña y adolescente. A pesar de que una norma diga que falta tiempo, ¿no?, para poder adquirir tal derecho, por ejemplo. Entonces, en cuestiones de principio son bastante importantes porque realmente logran proteger los derechos de las personas cuando existe una real aplicación de dichos principios. Otro ejemplo yo te puedo dar, si en el acuerdo completo y suficiente que se hace en materia de familia, en cuanto a la separación, ¿no?, en cuanto a los niños, cuidado personal, la relación directa regular, en cuanto a los bienes, etcétera, todo lo que se debe regular al momento de la separación de pareja, ¿no? Eh, a pesar, por ejemplo, que uno de los cónyuges hayan renunciado expresamente en ese acuerdo completo suficiente a la compensación económica, el juez debe velar por este principio de la protección al cónyuge más débil y de igual manera en audiencia va a preguntar y a consultar a la persona si comprende los efectos de la renuncia que tiene y de los derechos que está renunciando. Entonces,
uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Si las partes acordaron, digamos, los excónyuges acordaron tal situación, ¿por qué el juez se va a volver a intervenir, digamos, no, si no es, no es consejero matrimonial? ¿Ah? Bueno, si bien es cierto, no es consejero matrimonial, pero sí es guardián de la ley. Y al ser guardián de la ley, debe respetar y debe garantizar la aplicación correcta. Y la aplicación correcta es dar una armonía tal que logre, ¿verdad?, este gran principio que es la justicia. Y por cierto, una justicia material, ¿ah? Más que una justicia formal que significa aplicar una norma jurídica, ¿no? Sino que además una justicia material para alcanzar esos principios superiores del derecho en la aplicación de un caso particular, dando así justicia. Bueno, otra cosa bastante interesante de poder comentar, ¿no? Eh, es que nuestro ordenamiento jurídico reconoce la existencia de lagunas o vacías, como les comentaba, o contradicciones, eh, pero existen todas estas normas supletorias y estos principios generales del derecho y la equidad natural. Por lo tanto, vamos a señalar una cuestión, o sea, lagunas de derecho no existen, ¿no? Lagunas legales pueden existir, de ley, pero no de derecho, ¿no? ¿Y por qué no? Porque siempre van a existir estos principios generales de la equidad natural, ¿no? Y además del principio eh, generales del derecho. Eh, otra cosa importante eh, era tendencia, ¿no? Dentro la tendencia, digamos, que ha establecido la doctrina respecto de los principios generales del derecho. ¿Ah? Y esos principios generales del derecho, por cierto, en nuestro ordenamiento, es una tendencia histórica romanista. Una tendencia histórica romanista que establece que los principios generales son aquellos principios del derecho romano eh, ya en nuestra legislación ha influido y logrado llevar a situaciones justas que deben aplicarse cuando la ley no es suficiente. Y usualmente la ley no es suficiente. Siendo en definitiva los aforismos jurídicos del derecho romano. Se dice como crítica a esta tendencia histórica romanista eh, y sus principios como son un antecedente, ¿no? Pero que los principios generales, al tomar en cuenta los aforismos, se caen en una decadencia, que la repetición de aforismos decadente en el sistema jurídico, o sea, se vienen a repetir, ¿no? Y, y aplicar de manera generalizada, ¿no? Lo cual trae también obsecuencias respecto a ciertas decisiones. ¿Ah? Eh, ahora, también existe la filosofía naturalista. ¿Ah? Y acá, por cierto, establecen principios generales del derecho, son las del derecho natural. Es decir, aquellas reglas que el ser humano deduce por su propia naturaleza. Al existir un vacío legal o la misma injusticia, ¿no? Se debe acudir al derecho natural, o sea, a la razón, a la revelación de principios. Por ejemplo, el derecho a la vida. Y es natural el conjunto de normas que surgen de la propia naturaleza del hombre, cuando se encuentra en una escala superior, gracias a su inteligencia, ¿no? A su raciocinio, a su voluntad, que nos diferencia, por cierto, de los animales, ¿no? A pesar de que un animal puede tener actos que son mucho más nobles de de cierto ser humano, ¿no? Por cierto, ¿no? Estos seres sintientes a veces pueden entregar mucho más amor, ¿no? Es bastante fuerte eso también, ¿no? Pero bueno, otro tema para comentar en otro espacio. Eh, Principio del derecho natural, de la justicia revelada por la razón y la conciencia, que encierra una verdad de jurídica universal, por cierto. También existe, aparte de esta filosofía naturalista, tenemos también posiciones positivistas. ¿Ah? Establecen que los principios generales deben buscarse las mismas leyes.
y las normas persistentes, positivas. Y se hace a través de modo o a través de un método inductivo. ¿Ah? O sea, en dos palabras, se examina una norma, una ley, ¿cierto?, para poder resolver un caso particular. Se le critica en cuanto a su método y se dice que es insuficiente. ¿Ah? Eh, Nuestro espíritu general de la legislación, lo cual habla nuestro Código Civil, entendemos espíritu general como el sentido contenido fundamental de la legislación y por la legislación. O sea, un conjunto de normas positivas emanadas de la autoridad pública. O sea, podemos señalar que todo ser humano es objeto de derecho, por supuesto. La libertad es la regla general. Las obligaciones deben ser cumplidas, lo pactado obliga y el que causa daño debe repararlo. Por lo tanto, hay una omnipotencia de la ley, ¿no? Como lo veremos, ¿no? Hay un principio de omnipotencia de la ley y que se va desarrollando a lo largo de la estructura de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Mm? Eh, Contenido normativo de los principios generales del derecho son las formas de manifestación, por cierto, de normas implícitamente contenidas en la legislación positiva. ¿No? La validez de los principios deriva de la misma legislación, por cierto, que contempla como fuente supletoria. Y su finalidad pues, es regular la conducta humana de una sociedad. O sea, lo mismo que una norma de conducta, también los principios vienen a regular aquello. O sea, y si bien es cierto, una norma me puede decir o no puede prohibir una situación, pero yo veo que dicha situación no dice o atenta con un principio de buena fe, por ejemplo, a pesar de que no está prohibido expresamente por una ley. El principio de la buena fe a mí me hace entender que yo debo actuar de una manera, independientemente que esté sancionado o no. Y por lo tanto, me dice, me debo abstener de realizar dicha actuación. Por lo tanto, claramente, acá nosotros tenemos que los principios generales también sirven como regular una norma de conducta humana. ¿Mm? Eh, entonces, incluso cuando hay una ley que es oscura o dudosa, también nosotros, y si no se puede llegar a aplicar las reglas de interpretación o elementos de interpretación de la ley, vamos a tener que recurrir a estos principios y a estas normas de equidad para poder resolver dicha interpretación que estamos tratando de hacer. ¿Qué es la equidad natural? Porque hemos hablado mucho de equidad natural, pero no hemos definido lo que es la equidad natural. La equidad natural, ¿no? Se refiere a la igualdad, a la justicia, y al hablar, ¿cierto?, de leyes justas. ¿Mm? Se habla de aquellas leyes que para situaciones, ¿no?, idénticas resuelven de la misma manera. Por eso se dice que, o creo, ¿no?, que la equidad natural es la justicia en el caso particular. Y dicha justicia en el caso particular desempeñando, por cierto, una función de un correctivo legal. Porque muchas veces una aplicación de una norma podía derivar una situación injusta, moderada. Entonces, moderando, ¿no? De esta forma el rigor de la ley gracias a la equidad natural. La equidad natural es la adaptación de las normas legales a la realidad mediante la apreciación exacta de todos los elementos de hecho en un caso que concurran, y no solo las características típicas previstas en la ley. La equidad natural surge como fuente del derecho cuando aplicando una norma en un sentido muy estricto se daba o se da una situación muy dura, con lo que nacen los indultos para moderar un poco la fuerza de ley, pues. ¿Ah? La equidad natural, como fuente del derecho en nuestro ordenamiento jurídico,
lo tenemos estatuido en el artículo que habíamos mencionado sobre el contenido de la sentencia. Artículo, no me refiero al autocordado, sino me refiero al Código de Procedimiento Civil o Código de Enjuiciamiento Civil del artículo 170, número 5. Lo habíamos comentado. Además del artículo 24 del Código Civil a propósito de la hermenéutica legal. Yo me refiero a la interpretación de la ley, ¿no? A los elementos de interpretación. Si no, no puede ser aplicable todas las normas anteriores. La equidad natural entonces tiene un sentido restringido como fuente supletoria. El juez no puede, a cualquier caso, modificar la ley con la equidad natural, por supuesto, sino solo casos limitados. Es decir, solo se aplica en los casos donde uno, por ejemplo, debe interpretar la ley, por ejemplo, para salvar algunas lagunas legales, porque hemos visto que las lagunas de derecho no existen, para resolver conflictos o contradicciones de leyes, o para fallar los casos en que una misma ley se remita a ella. Y por lo tanto, hay una relación entre la equidad natural y el espíritu general de la legislación, estatuido en el artículo 24. Principio como el sentido contenido fundamental de la legislación y equidad como sentido restringido, solo casos limitados y es fuente supletoria. Algunos autores han sostenido a lo largo de la historia que ambos conceptos serían sinónimos porque se dice que dentro de los principios generales de la legislación uno de ellos es la equidad. Sin embargo, mi parecer no es así, puesto que desde un examen del ordenamiento jurídico se desprende inequívocamente que ha faltado o que falta de principio o a falta de principios generales del derecho, debe el juez tener como primera fuente la equidad natural. Y solo rigen cuando el legislador lo permite, por cierto. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, hemos ido avanzando, analizando sobre estos famosos principios y por de pronto tenemos que irnos ahora a entender un poquito cómo el legislador chileno, ¿no?, ha entendido algunos principios bastante importantes de nuestra legislación y que por supuesto inspiraron, por ejemplo, a Andrés Bello a redactar nuestro Código Civil. Podemos hablar de principios inspiradores, como lo hace el profesor Mauricio Tapia Rodríguez, ¿no? De ideologías que inspiran una redacción del espíritu que lo anima. Siguiendo claramente la palabra de Carbonnier, mencionamos algunos principios, ¿no? Brevemente, por supuesto, someramente. Principios canónicos o castellanos antiguos, ¿no? En materia de familia subsistieron una buena cantidad de disposiciones que provenían del derecho castellano. También su origen del derecho romano, por cierto. Así la familia está constituida a partir de una estructura piramidal, fundada por un marido como jefe de familia, que ejercía una potestad económica y personal sobre la mujer, potestad marital, y sobre los hijos potestad patria y potestad paterna. Ahora, hoy por hoy, nosotros sabemos que ya no podemos tener ese concepto clásico de familia, ¿no? La familia no podemos definir en dos palabras lo que puede llegar a constituir una familia, porque estaríamos limitando, estaríamos transgrediendo además eh, los principios de equidad natural, hoy por hoy, ¿ya? Pero vale decir de paso la historia, ¿no? Que lo que lo que es esta herencia, ¿no? O estos principios canónicos marcaron, por supuesto, el inicio de la legislación y incluso algunas normas que actualmente se encuentran vigentes. Fundamentalmente el Código Civil ha inspirado los principios de la Ilustración, de la Revolución Francesa. ¿Ya? Acá impera el individualismo como eje o motor de los actos jurídicos. Se consagra así los principios individualistas de la libertad, de la igualdad y de la voluntad, que no siempre
tienen una convivencia pacífica en el código, pues muchas veces se encuentran en conflicto, dichos principios de libertad, igualdad y voluntad. La libertad, como nos dice Mauricio Tapia, es la filosofía esencial del Código Civil. Es cierto que en materia sucesoria y de familia esta libertad no es tan clara, ¿no? Para poder advertir, como en materia patrimonial, por ejemplo, porque si tú quieres contratar y tienes edad para aquello, y tienes patrimonio para aquello, y puedes disponer libremente, lo haces. Pero en familia tú no puedes hacer lo que tú quieres. En materia sucesoria, tampoco puedes hacer lo que tú quieres, porque la ley ampara y protege a ciertas personas. Heredero forzoso. Hay asignaciones forzosas, como las legítimas, las mejoras, los alimentos que se den por ley. Son todas asignaciones forzosas que se debe respetar. Y si no se respeta, se puede reclamar. Tú puedes velar por aquello. Entonces, en materia de igualdad, ¿verdad? La noción unitaria de persona eh, muestra en el artículo 55, cuando te toque estudiar la teoría de las personas, consagra cualquier individuo de la especie humana. O sea, cualquier individuo de la especie humana habla de igualdad, ¿no? Chilenos, extranjeros, de la especie humana. O sea, fue realmente Andrés Bello ahí, cualquier individuo de la especie humana. O sea, fue totalmente innovador Andrés Bello en ese punto. Este principio lo vemos consagrado, además, ¿no? A lo largo del título preliminar de nuestro Código Civil, ¿ah? En el artículo 57, además. Y cuando se dicta el Código Civil, casi todos los países hacían distinción entre nacionales y extranjeros. Y establece el principio de igualdad en ciertas materias que permiten, por cierto, hacer distinciones odiosas, ¿no? Como en derecho a familia, ¿no? Tanto la mujer como los hijos naturales, nacidos, y ahora, bueno, todos tienen calidad de hijo. Eh, Ahora, otra cosa importante es la voluntad. En materia de voluntad, el código no es, el código civil, el hombre no es el cuerpo humano, o sea, eso, el cuerpo humano, tú te mueres y eres una cosa, ¿no? El hombre es esencialmente su voluntad interna. El hombre esencialmente es capaz de tomar decisiones libremente. La ley es percibida como una declaración de voluntad soberana. La voluntad, en efecto, atraviesa todo el Código Civil y, en definitiva, la vida del hombre, como lo señala Mauricio Tapia. El matrimonio se contrae por voluntad de los cónyuges, los contratos se forman por el concurso de voluntades. Eh, por cierto, se ejecutan e interpretan según la voluntad de los contratantes. O sea, eh, conocida claramente la intención de los contratantes, estará más a ella que lo literal de las palabras, dice el Código Civil. Además, la responsabilidad supone una voluntad libre de la gente y el testador voluntariamente disponer una parte de sus bienes, por no citar algunos o otros par de ejemplos. Por tanto, nosotros tenemos la libertad, la igualdad, eh, la igualdad y la voluntad como principios que se han estructurado, ¿no? Como bases esenciales de nuestra colectividad social. Los principios fundamentales del Código Civil tenemos, por ejemplo, la autonomía de la voluntad, que la autonomía de la voluntad, digamos, entendemos como más que un principio, según nos dice Carbonnier, Jean Carbonnier, es una teoría de filosofía jurídica, según la cual la voluntad humana tiene en ella su propia ley. O sea, ella se crea de su propia convicción, de su propia obligación. Pues si el hombre se encuentra obligado por un acto jurídico, especialmente, por ejemplo, por un contrato, es porque lo ha querido. El contrato es el principio de la vida jurídica, de la voluntad individual, el principio del contrato, como nos señala Gonzalo Luz Lártiga, ¿no?
Esta teoría ha marcado el Código Civil francés y el chileno, y todo ello en armonía con la ideología del individualismo. La autonomía de la voluntad se manifiesta en cuanto al fondo y la forma en varias etapas de la formación del contrato, ¿no? En la etapa preliminar o tratado previos a la celebración del contrato y a posteriori. Son fases contractuales. Eh, entonces tenemos discusiones de fondo, de forma, en cuanto a la aplicación y una vez ya formado el contrato. Sin perjuicio de todo lo que estemos hablando, los límites, uno puede hacer todo contra que no sea contra la ley, la moral y la buena costumbre. Por lo tanto, el primer límite que conoce la autonomía de la voluntad es la ley. O sea, la ley presenta un límite en dos grandes aspectos. El acto voluntario no puede transgredir la ley. Por el acto voluntario no se puede renunciar a aquellos derechos que la ley declara irrenunciables. ¿Ah? Tú puedes leer el artículo 12 del Código Civil y nos dice eso. Se podrán renunciar los derechos con tal que solo miren el interés personal del renunciante y no esté prohibida su renuncia. En derecho laboral podría encontrar un poco también de manifestación de dicho principio de la irrenunciabilidad de los derechos. Otro límite de esta autonomía de la voluntad, ¿no? Es la protección del orden público y las buenas costumbres. Según Carlos Ducci, debemos entender por orden público el respeto al espíritu general de la legislación, a que se refiere el artículo 24 de nuestro Código Sustantivo. Las buenas costumbres, eh, según Carlos Ducci, ¿no?, corresponden a aquellos usos, costumbres que la sociedad considera en un momento dado como normas básicas de convivencia social. Y el tercer límite, cabe agregar, que habla sobre el legítimo interés de tercero. O sea, la protección, en dos palabras, de los derechos legítimos de terceros. Se entiende que se afectan derechos terceros cuando se abusa del derecho propio. En otras palabras, el uso legítimo de un derecho termina donde el abuso comienza. Repito, el uso legítimo de un derecho termina donde el abuso comienza. Conocido en otros videos que he hecho como la famosa teoría del derecho. Ahora tenemos otro principio que es la buena fe. ¿Qué es la bona fide? La buena fe. La buena fe es bastante interesante, puesto que, se va, no solamente se ve en un ordenamiento en particular, o sea, ¿no?, se ve a lo largo de todos los derechos, ¿no? No solamente del derecho civil, sino también, por cierto, del derecho procesal, la buena fe procesal. En todo caso, el Código Civil es totalmente ejemplificador, o sea, él protege la buena fe de los contratantes y sanciona o castiga, digamos, duramente la mala fe. Eh, eh, Carlos Ducci dice que se refiere a la buena fe, el código, y a la mala fe. Y dice, a propósito de lo que se entiende el dolo, ¿no?, la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. La mala fe aquí está asociada a una intención positiva, por cierto, de la persona o propiedad de otro. Aunque a veces se actúa de mala fe a través de una actitud meramente culpable, sin intención, y sin mediar una actitud alguna de un ánimos, ¿no?, para poder hacer daño, ¿no? Al respecto de la buena fe se encuentra en todas las regulaciones de la vida social, ¿no? Tenemos buena fe a propósito del matrimonio putativo, consagrado en el artículo 51 de la Ley de Matrimonio Civil. eh, el matrimonio nulo que ha sido celebrado con justa fe, con buena fe y con justa causa de error tendrá pleno efectos que el válido siempre y cuando, claro, dice que ha sido celebrado o ratificado. Claro, que anteriormente estaba en el artículo 122 del Código Civil,
ahora está en el 51, pero en el 51 se agregó la palabra que ha sido celebrado o ratificado, ¿ah? A propósito del matrimonio celebrado ante ministro oculto. Bueno, no les quiero dar más la lata respecto, respecto a este tema, solamente señalar que la buena fe en todo ámbito, no solamente en derecho civil, sino en derecho procesal, eh, es, es otro pilar estructural y es además un principio para poder mirar en el desenvolvimiento de los actos de los seres humanos. Más adelante, ¿no? Tú vas a entender lo que es estar de buena fe, actuar de buena fe, lo que pasa en el derecho posesorio, ¿no? Como la conciencia de haber adquirido el dominio de la cosa por medio legítimo, exento de fraude o cualquier otro vicio. Lo que se ve, por ejemplo, en materia contractual, ¿no? Que los contratos se deben ejecutar de buena fe, por consiguiente no solamente obligan lo que ellos expresen, sino todos aquellos elementos que por la ley, la costumbre o la naturaleza se entiende pertenecerle. eh, y van a ir entendiendo el día de mañana cómo se va implicando este famoso principio de la buena fe. El otro principio que es bastante importante es la reparación al enriquecimiento sin causa. O sea, regularmente se habla de enriquecimiento sin causa como una infracción a un orden que es causal en materia de obligaciones. Se trata de, incluso se ha entendido como una fuente del derecho obligacional. Eh, Podemos señalar que hay enriquecimiento sin causa cuando hay una disminución en el empobrecimiento del patrimonio de una persona por otro. O sea, hay un empobrecimiento, enriquecimiento, un sujeto se empobrece, otro sujeto se enriquece sin causa. Y ahí está lo más grave. ¿Ah? Porque se desvirtúa, ¿no? El inicio de la contratación. Por ejemplo, para que se entienda, si tú tomas el espejo de tu hermano o de tu hermana y lo ocupas para tu pared de tu pieza, evidentemente tienes que reponer dicho espejo, digamos, ¿no? Si no te estaría enriqueciendo sin causa, ¿no? Entre hermanos se puede, tú dices. Bueno, pero la regla general es que tú debes pagar el precio, ¿no? De ese precio, de ese espejo, o mínimo reponerlo, pues, digamos, ¿no? Uno no puede ir tomando las cosas por la vida. Bueno, eh, hay distintas disposiciones a lo largo de nuestro Código Civil que a ustedes les va a tocar estudiar. A propósito, por ejemplo, del 658 y siguiente, de un modo de adquirir el dominio que es la accesión, de las prestaciones mutuas, del artículo 905 al 917, de la nulidad de un incapaz o nulidad del pago, 1688 y 1578, la lesión enorme dentro de la compraventa, 1889 y siguiente, entre otras disposiciones que se encuentran reguladas en nuestro Código Civil. ¿Ok? Ahora, bueno, la víctima que ha recibido, ¿no? Este daño y se ha empobrecido gracias al enriquecimiento sin causa de otro, el otro lo debe restituir. ¿No? El que da lo que no debe no se entiende que lo dona. Y así la víctima tiene acciones para poder reclamar su restitución, lo que se conoce como la acción in reverso. La acción in reverso que se escribe acción in rem verso, separado, verso, ¿cierto? Que es la acción de reembolso. Pero bueno, esta situación, por supuesto, se da en una cuestión muy, muy sencilla, ¿ah? Para que se tenga la noción. A un abogado se le paga, no sé, por 2 millones de pesos por una gestión y no hace nada el abogado. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a la persona? Es que le devuelvan esos 2 millones para poder seguir tramitando su causa con otra persona, digamos, ¿no? Entonces, lo que no busca una indemnización, lo que busca es la devolución, la famosa acción in reverso. Bueno, siguiendo los famosos principios, hemos llegado al principio de la responsabilidad. ¿Cómo no?
es un principio del derecho privado, un principio del derecho en general, del ámbito jurídico, porque no solamente existe lo que se conoce como derecho, la responsabilidad como derecho privado, sino también la responsabilidad penal, responsabilidad administrativa, responsabilidad ministerial, funcionaria. Hay diferentes eh, disposiciones que hablan sobre la responsabilidad. Es bastante amplio nuestro ordenamiento jurídico. La responsabilidad penal acarrea la comisión de un delito. Acordémonos que el delito es la acción típica, antijurídica y culpable. Algunos autores dirían la acción u omisión. Ahora, la diferencia entre responsabilidad penal, como te comento, acarrea la comisión del delito, y la responsabilidad civil consiste en la reparación de un perjuicio o daño ilícitamente causado que se encuentra claramente establecido en nuestro ordenamiento jurídico. En materia del Código Civil, distingue dos grandes tipos de responsabilidades: responsabilidad contractual y extracontractual. Eh, Ahora, podemos señalar además que existen otros tipos de responsabilidad, como la responsabilidad precontractual e incluso postcontractual. En dos palabras, hay, hay principio de la responsabilidad. El que ha causado daño debe repararlo. Hay un principio también que ustedes van a ir estudiando el día de mañana, el principio de la reparación integral del daño. O sea, por regla general, todo daño debe ser reparado, que claramente que se pueda eh, imputar malicia o negligencia. ¿Ok? O sea, si un sujeto se encuentra, tú le haces daño y de repente está allá, tú lo debes tomar en los brazos y llevarlo, ¿cierto?, a la situación jurídica en que se encontraba antes de que haya sufrido el perjuicio, el daño. ¿Ok? Por lo tanto, es lo que se llama resarcir el daño. O sea, volver al punto inicial donde se encontraba el sujeto, ya sea una persona natural o incluso una persona jurídica. Hay otros principios, como le comentaba delante, que es el famoso principio de la omnipotencia de la ley, y todo lo que significa y lo que se refiere a la teoría de la ley, en cuanto a su vigencia, etc. El respeto a la propiedad privada, el principio de la libre circulación de la riqueza o de los bienes. Eh, Se trata, por tanto, de distintos principios que se van desenvolviendo en nuestro ordenamiento y que siempre, por cierto, van a estar vigentes. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema del derecho laboral. El derecho laboral es un derecho en movimiento, una legislación en movimiento, y que por tanto pueden haber muchas modificaciones a nuestro código laboral. A diferencia, por ejemplo, del Código Minería. El Código Minería ha sufrido muy pocas modificaciones. Pero el Código Laboral, yo pienso que es uno de los grandes códigos que tienen muchas modificaciones. Pero lo que sí, se queda con el principio generales del derecho laboral, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos principios de indubio pro operario, tenemos el principio de la unicidad de la empresa y el principio de la primacía de la realidad. Dichos principios se han quedado y se van a quedar a lo largo de nuestra historia, ¿no?, ayudando así a la aplicación de la norma a un caso particular. Bien, chiquillos, con esto doy por terminado el video semanal. Encuentro que les haya gustado y nos estaremos viendo muy prontamente. Hasta luego.